traducción online. ¿Empezamos? Bueno, bienvenidas, bienvenidos a la presentación del libro República Plebeya. Quiero en primer lugar agradecer al Columbia Global Center de Santiago, al Laboratorio de Controversias Constituyentes de la Universidad de Chile y al Grupo de Investigación en Instituciones Políticas del Instituto de Asuntos Públicos por patrocinar esta actividad. Tenemos a dos grandes académicas que nos van a acompañar. Son Camila Vergara, la autora del libro que nos convoca. El libro se llama República Plebeya, está aquí, se los quiero mostrar. Este es el libro, es un libro que tiene un precio muy accesible y además es bastante accesible en su lectura. Es un texto de divulgación, podríamos decir, de teoría política, pero de divulgación. Se llama República Plebeya, guía práctica para constituir el poder popular. Está a la venta en el sitio web lacomuna.cl, la comuna con K, y fue publicado por Editorial Sangría, así que ya saben dónde lo pueden encontrar si es que esta presentación las motiva y los motiva a buscarlo. La autora de este libro es Camila Vergara, ella es periodista y licenciada en Historia por la Universidad Católica de Chile, es magíster en Estudios Latinoamericanos y del Caribe por NYU, y es también magíster en Ciencia Política por la New School for Social Research, y bueno, doctora en Teoría Política con especialización en Derecho Constitucional por la Universidad de Columbia. O sea que estudió en muchas universidades de Nueva York. Se especializa en teoría constitucional, en la relación entre las leyes y la libertad y la crisis de representatividad en los modelos liberales democráticos. Acaba de publicar su libro Corrupción Sistémica, Ideas Constitucionales para una República Antioligarca, que es un libro que salió en inglés por la prestigiosa editorial Princeton University Press, que acaba de salir a la venta, y es también actualmente investigadora y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia en Nueva York. Para comentar el trabajo de la profesora Vergara tenemos a Carolina Bruna. Ella es licenciada y magíster en Filosofía por la Universidad de Chile, es doctora en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, actualmente es académica del Departamento de Ciencias del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y sus áreas principales de investigación son la filosofía política y jurídica moderna y del siglo XX. Ha escrito también sobre pensamiento latinoamericano y es integrante, al igual que yo, del Laboratorio de Controversias Constituyentes de la Universidad de Chile, que es un grupo de investigación interdisciplinario sobre las controversias del debate constitucional que se está desarrollando en Chile. Y por último, me voy a presentar a mí misma, aunque sea un poco raro. Yo soy Claudia Hayes, soy la jefa de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Chile, soy académica del Instituto de Asuntos Públicos y también integrante del Núcleo de Investigación en Instituciones Políticas, que es la otra institución patrocinante de esta actividad. Soy doctora en Ciencia Política por la New School for Social Research y trabajo temas de constitucionalismo. Así que sin más presentaciones, le voy a ofrecer la palabra a Camila Vergara para la primera parte de esta presentación. Muchas gracias, Claudia. Gracias a todos por estar acá, los que están conectados. Gracias por organizar este fantástico panel. Quiero decir, no quiero hablar mucho del libro, ya que voy a tener a dos grandes mujeres hablando de este libro, así que prefiero más que nada hacer un breve recuento de por qué nace este libro. Yo hace 15 años atrás, como decía Claudia, tengo varios grados, hace 15 años atrás me fui con una beca a Estados Unidos para poder estudiar cuál era el proceso constituyente más democrático que existe en el mundo, o que pudiera existir. Y partí primero por estudiar los procesos constituyentes latinoamericanos, luego estudié procesos constituyentes y constituciones a nivel comparado y a nivel teórico, y luego me di cuenta de que todos los procesos de constitución, de hacer constituciones desde el principio, desde la Primera República en Estados Unidos y en Francia, siempre había sido deficiente, en el sentido de que siempre había sido muy elitista, que las personas comunes y corrientes tenían poco que aportar y poco que decir, y su poder no era realmente tomado en cuenta, su opinión no había tomado en cuenta. Y por ende, no era muy democrático, en el sentido de que las personas, el demos, el pueblo no estaba realmente incluido. Y eso me llevó a mí a plantearme la necesidad de encontrar otros marcos teóricos y también creativos, en el sentido de que hoy día nosotros cuando pensamos en constituciones, siempre pensamos en algo que ya existe, el presidente, el Congreso, el Poder Judicial, y ahí nos quedamos.
no hay más. En el fondo nosotros tratamos de hacer que sea un poco mejor y reformar lo que ya existe para mejorarlo. Pero desde el punto de vista democrático, eso tiene que haber otro canal, en el fondo, tiene que haber otras instituciones para que realmente podamos decir que es un proceso democrático. Y no existe hoy día en el mundo ningún proceso, o sea, Chile va a ser el primero con un proceso constituyente paritario. Yo estoy segura de que la Convención Constitucional va a ganar en el plebiscito, y en el fondo va a ser el primero en el mundo, y eso es un paso gigante. Pero aún así el pueblo tampoco está representado, o por lo menos no va a ser solamente a través de personas elegidas, muy elitista el proceso. Y este libro surgió primero, o sea, el libro es el que yo publiqué, es el de corrupción sistémica, que corresponde a mi tesis doctoral. Pero este libro en el fondo fue pensado para Chile. Y como lo escribí en Estados Unidos, en inglés, lo hice general, porque me di cuenta de que el proceso chileno y lo que Chile vivía como una especie de crisis representativa temprana, por así decirlo, no era solamente exclusivo a Chile, sino que se podía ver en muchos otros países del mundo. Entonces, yo quise generalizar el argumento y necesitaba encontrar un argumento para promover un cambio estructural de las democracias. Entonces, de ahí sale este libro, y yo quería publicarlo en español, pero es difícil traducir, los contratos, todo este rollo que es académico y como bien alejado de lo que es la contingencia política. Y ahí viene el levantamiento popular de octubre. Y para mí, ese levantamiento popular es como, esto es lo que yo he estado haciendo todos estos años, en el fondo, 15 años que vengo preparando este libro para poder proponer algo nuevo. Y de ahí yo compartí un panel en Estados Unidos con varios académicos, y una de ellas era Mónica Ramón Ríos, que es una de las editoras de esta editorial, y ella me propuso, ¿sabes qué? Y yo había comentado, me hubiera encantado hacer un libro tipo panfleto político, que ojalá se diera gratis, que las personas pudieran leerlo y que viniera como una guía práctica de hágalo usted mismo. Ese era mi sueño, en el fondo. Y ella me propuso, ella misma, me dijo, oye, me encantó tu visión, ¿por qué no publicas un libro con nosotros? Entonces esto fue en diciembre. Y yo dije, ok, pero tiene que salir antes del plebiscito, que iba a ser en abril. Entonces, básicamente escribí el libro en 2 meses. Y lo sacamos en 2 meses, fue una maratón. Y al final pasó la pandemia y nos quedamos ahí en una especie de hiato. Y claro, se ha ido distribuyendo, pero ahora que ustedes lo toman y quieren en el fondo analizarlo y promoverlo, es lo mejor que puede pasar en este minuto. Porque creo que hoy día parte de lo que Claudia hace, que claramente es educar a todo el mundo, desde los estudiantes hasta las personas en general del proceso constituyente. Y eso es algo valiosísimo y que hay que hacerlo. Y la propuesta mía no es una propuesta mainstream, por así decirlo, pero es una propuesta creativa que quizás puede ayudar a que se haga una constitución más democrática y realmente pensar fuera de la caja constitucional. Gracias. Muchas gracias. Entonces le voy a ofrecer la pantalla a Carolina para que nos cuente su impresión de esta lectura. Bueno, ante todo, muchas gracias, Claudia, por organizar esto y por invitarme a ser una de las comentaristas. Y gracias a Camila por el libro, porque la verdad que en mi caso yo tengo que decir que también antes conversábamos, antes de salir al aire, de que nos había parecido muy interesante tanto a Claudia como a mí. En mi caso particular, debo decir un par de cosas. A mí justamente leyendo el libro me queda con este doble sentido del cual estaba hablando Camila antes. O sea, primero, de darme cuenta de que había una parte muy teórica que correspondía seguramente a un análisis mucho más profundo del que yo estaba leyendo, y algo que declara en el libro al comienzo del libro mismo, que es que tenía ganas de que fuera un panfleto, y que no solamente fuera un panfleto, sino que fuera una manera de entregar herramientas a los cabildos que se habían hecho en los vecindarios para poder tener una representatividad. Bueno, como a mí sí me mueve un poco el tema, por así decirlo, el tema de la distribución del poder de otra manera, por razones distintas quizás de las que tiene Camila, pero más o menos parecidas. Claro, es un libro que me parecía interesante. De repente incluso pensaba yo, ¿por qué no haberlo tenido antes de todo lo que fue la mesa técnica misma para poder comentarlo? Porque
Sí hay una cosa que me daba cuenta, que claro, tiene que ver con esta situación de que el libro nace de la tesis doctoral y del libro que está ya publicado en inglés, que es que me faltaba un poco, y me falta todavía, un poco la contraparte de lo que se dijo acá en Chile. Más que nada porque si bien es cierto que no hay a lo mejor ninguna producción que pueda dar cuenta de lo que pasó de octubre en adelante así de una manera, eh, no sé, objetiva, porque no hay objetividad cuando estamos metidas en medio del asunto, sí hubo un bombardeo de cartas y de columnas de opinión en la cual no todo el mundo estaba tan de acuerdo con lo que era la promesa del proceso constituyente. De hecho, una puede ver ahí una, por así decirlo, una escisión o una fragmentación entre lo que es el discurso más académico, en el cual muchas personas consideramos que es tan importante este momento constituyente, paralelo al discurso de la calle, donde todavía el problema de los derechos sociales va no separado, pero sí complementario a el tema de una nueva constitución. Pensaba yo misma en colegas que son más bien críticos de toda esta propuesta, que son más críticos de la parte más institucional. Pensaba, no sé, yo me había topado ya con textos, o sea, cartas apoyando el acuerdo por la paz y la nueva, y por la nueva constitución y la paz, y también cartas desapoyándolo, o por así decirlo, quitándole un poco el piso a quienes lo apoyaban. También de pocas personas, pero fuimos, que poníamos una tercera vía, por así decirlo. Bueno, es un buen comienzo, pero ojo que no es como para cantar victoria. Hubo bastante columnas de opinión, como yo decía, entonces eso como que sí, permanentemente, no para el cuerpo del texto, que me parece que tiene su independencia, digamos, de lo que es la bajada, y eso me parece muy interesante, pero me hacía falta un poquito en adelante, en el mismo debate. No obstante eso, yo tengo que decir que estoy de acuerdo con por así decirlo, el espíritu del libro. O sea, me parece, me parece necesario haber hecho un libro con estas características porque en el fondo es, podríamos decir, un nexo, o podríamos decir es un puente entre posiciones que defienden lo extraordinario de las revueltas y de las revoluciones y lo que son las vías institucionales. Y eso es algo que le da algo que la autora también dice muchas veces, que Camila lo dice dentro del libro, que es ver lo posible. No solamente la idea, la idealidad, sino que una política de lo posible, que a veces puede ser un poco rudo para las personas chilenas, pero que aparece esta idea. No obstante eso, igual, teóricamente me sigue generando algunas preocupaciones. Bueno, el libro, como tal, se ha comentado también un poquito antes, tiene este énfasis en la idea de corrupción sistémica, pero que también da cuenta del problema de la representación política. Se podría decir que ahí representación política y corrupción sistémica podrían estar en estrecha relación. Y en ese sentido, me quedan algunas dudas. O sea, una de las cuestiones que surge también es que es un libro que parte desde los clásicos de la teoría, podríamos decir, clásica y medieval, hacia lo que es la modernidad y más allá de ello el siglo XX mismo, con Rosa de Luxemburgo y Hannah Arendt, que son los puntos a los cuales llega Camila Vergara hacia el final del libro. Y en ese sentido, como les decía, en el fondo mis preguntas van como para una doble vía. Ella parte de la idea de corrupción, que era algo que tenía a la vista el mundo clásico medieval y que se pierde con la modernidad. Se pierde no solamente con la modernidad, sino que se pierde en general con el afán de positivismo. Se pierde con el afán en cual tratamos de buscar leyes, reglas, para poder regular, digamos, el mundo de manera tal que dejamos la voluntariedad humana hacia afuera. Pero en este intento de hacer esa regulación, se pierde la idea de poder hablar de una idea de justicia, de una idea de bien, que en este sentido está también en el trasfondo de este libro. De hecho, una llega a pensar, claro, lo que le molesta también a Camila Vergara es que en el fondo de la modernidad en adelante tenemos una suerte de corrupción reglada. O sea, no solamente es que yo creo que es el problema de las instituciones en general, o de todas las instituciones legales, que en el fondo tratan de neutralizarse, pero en su neutralización generan al final ciertas condiciones de reglas para poder ir en contra de lo que se propone propiamente. Entonces, en ese sentido, yo estoy muy, muy de acuerdo, digamos, con este trasfondo que creo ver en esto.
y también en esta idea de tratar de destacar o de volver a poner en el centro ya no solamente la corrupción, sino que la posibilidad de tiranía, que es una cuestión que es muy presente como en estas tradiciones más antiguas, es muy presente en las tradiciones más antiguas, en las cuales se tiene la idea de que obviamente puede haber corrupción de la ley, corrupción del gobierno, y se cree que pueda existir una persona que sea tirana. Eh, ¿Y quién es el tirano? Bueno, ella de alguna manera lo va reflejando en este texto al mostrar la corrupción, que es aquel que pierde de vista el bien común. Es aquel que pierde de vista el guiarse con la justicia, es aquel que pierde de vista también no solamente el guiarse, sino que también en tener en cuenta los efectos nocivos que tiene o sea, perder de vista la justicia o el buen gobierno a la hora de gobernar. De hecho, una referencia que está en el texto, que yo no sé si ella también lo trabajará en el otro libro, a mí me hace pensar mucho en algo que yo ocupo mucho para mis clases, entonces valga la redundancia del mucho, que es la preocupación que se tiene en los antiguos por mostrar esta relación entre los principios y la posibilidad de que los efectos de no aplicar los principios o de no considerar los principios de la relación con la realidad generen digamos, malos efectos. Pensaba, por ejemplo, en el mural del buen gobierno, al cual Skinner le dedica un libro precioso que se llama El artista y el político, en el cual está permanentemente a la vista la posibilidad de mantener esta metáfora medieval, donde la república es un todo. Ya en el mural del buen gobierno no aparece como un cuerpo humano, pero sí aparece como esta relación que hay entre gobernantes, las virtudes y la realidad. O sea, no es que en un buen gobierno no vayan a pasar cosas malas, ni no vayan a haber algunos intentos de corrupción, sino que más bien se logran controlar. Y lo que sí me saltaba la duda cuando leía esto es justamente como la metáfora original es del cuerpo humano, en la cual se supone que el gobierno está en la cabeza, el Senado en el corazón, en los brazos quienes defienden la ciudad, en las piernas, digamos, los campesinos y los artesanos, en toda la parte gástrica, digamos, está el dinero. En la parte gástrica, en la metáfora medieval, están las personas que hacen el comercio, están las personas que manejan el dinero. Justamente porque donde está el dinero es donde puede haber, en principio, mayor corrupción. ¿Sí? Esta es la metáfora típica de que se enferma más habitualmente la gente del estómago. Bueno, es ahí donde es más fácil caer en corrupción. Y en general, toda la tematización que hay en el mundo clásico medieval respecto de la tiranía también va en el intento de defender la monarquía. Y la razón por la cual se trata de defender la monarquía es justamente porque pareciera que es más fácil de corromper muchos que solo uno. O es más fácil sacar del poder a uno que a muchos. Que eso es un poco lo que va a decir, por ejemplo, otro de los autores citados por Camila, Tomás de Aquino en el del Reino, donde dice, bueno, en verdad es mejor la monarquía porque como está la posibilidad del tirano y como somos no solamente, bueno, Tomás de Aquino, Aristóteles y otros muchos son defensores de ir en contra del tirano y sacar al tirano, entonces es mucho más fácil sacar a una persona que sacar un grupo de gobernantes. Entonces la corrupción también va relacionada con la idea que uno tiene de unidad y la idea de parte, que eso no siempre me es tan claro en el libro. O sea, justamente porque en toda esta metáfora medieval, en toda esta metáfora antigua, es súper potente la idea de un cuerpo unitario. Y que de alguna manera yo creo que a los ojos de Hannah Arendt no vaya a ser tan distinto o no vaya a ser algo tan a recriminarle a los antiguos. Esta idea, digamos, eh, esta idea como de corporalidad que hay que implica hacerse cargo de un todo y no de una parte nada más. Aquí estoy reproduciendo algunas cuestiones que dicen el libro, como también, por ejemplo, me llamó mucho la atención el interés que tiene Camila Vergara por Condorcet. Yo en verdad no le había puesto mucho énfasis a Condorcet en mi vida. Ahora le puse un poco más de atención porque me pareció curioso la manera que ella lo toma. Un poco porque el espíritu que hay en el libro es un espíritu súper arendtiano. O sea, uno podría decir, bueno, ella está siguiendo la senda de Hannah Arendt y de alguna manera lo está haciendo, pero al seguir esta senda, así como Hannah Arendt en Sobre la Revolución opta por la Revolución Norteamericana, Camila opta por la Revolución Francesa. Por razones que me parece que me gustaría tener un poquito más de explicación. Por una parte, porque Hannah Arendt opta por la Revolución Norteamericana porque presupone que en la idea de libertad están solucionados todos los conflictos económicos.
Hannah Arendt tiene la idea, un poco a la antigua, un poco recuperando a los antiguos, que para poder hacerte cargo de la vida política tienes que tener solucionados tus problemas sociales. Lo cual yo creo que que no es contrario, esa propuesta de Hannah Arendt, no es contrario con el espíritu del libro. Por eso son parte de las cosas que me gustaría como entender un poquito más. Y ahí el énfasis en Condorcet me devuelve a la Revolución Francesa y también a una cuestión que es bastante, por así decirlo, bullada respecto de lo que es la Revolución Francesa para la tradición del siglo XX, que es ver en la Revolución Francesa una revolución que no deja de lado tampoco el liberalismo. Si pensamos en la Revolución Francesa, no vemos necesariamente que se esté vigilando el bien común, que se esté vigilando algo así como una comunidad o una sociedad, por así decirlo, sino que más bien se están entendiendo los derechos liberales. Entonces, en ese sentido, Condorcet, que me parece interesante, tampoco logro ver que la propuesta de él termine por no ser despolitizadora. Justamente una de las cosas que pasan cuando uno mira la tradición política antigua es ver que el mundo antiguo generaba este espacio político que era excluyente de aquellos que no se podían mantener, de aquellos que no eran libres, pero generaba un espacio en el que pareciera que está mejor vista la participación. Incluso la misma metáfora que yo comentaba del cuerpo, se entiende que toda parte del cuerpo es relevante para el todo. O sea, no podemos hacer nada sin comerciantes, no podemos hacer nada sin artesanos, no podemos hacer nada sin campesinos. Por eso son las piernas. Imagínense, sin piernas, para el antiguo no podíamos caminar, entonces ese pueblo no tenía, o esa comunidad, la polis, no tenía nada. Entonces eso de pronto me causa alguna curiosidad, o sea, el interés tan permanente en esto, que yo supongo que tiene que ver con hacerse cargo también de lo que es una democracia liberal, que tampoco puede volver a la antigüedad sin hacerse cargo de la idea de libertad. Por ejemplo, ¿por qué me causaba tanta curiosidad Condorcet? Porque si bien Camila dice que es el primero, Camila Vergara dice que es el primero en considerar una forma de gobierno que tenga en cuenta la plebe, o el mundo plebeyo. Pero es verdad que también, paralelamente a Hobbes, hay algunos teóricos políticos que también fueron gobernantes, estoy pensando el Tucio más que nada, que proponen formas de gobierno donde la comunidad misma tiene algo de poder. O sea, buscando vías alternativas entre lo que es el gobierno de la vida privada, por así decirlo, pero más bien entre asociaciones públicas, privadas y semipúblicas. Entonces ahí hay una estructura en la cual se controla el poder del gobernante, que yo creo que iría muy en sintonía con lo que va diciendo Camila, que me parece, de hecho, muy interesante porque ahí mismo estas teorías van poniéndole algún límite al poder del gobernante para que no se extralimite y para que entienda que no solamente tiene derechos sobre el pueblo, sino que también tiene deberes, y esos deberes son controlados. En ese sentido, me parece que, por eso decía que me parece, más que loable, me parece que hubiese sido tan bonito que estuviera el libro antes para haberlo podido conversar previo a mesa técnica, a ver si se hubiese podido encontrar una forma de participación política en la cual se hubiesen puesto en consideración estas instancias constituyentes que surgen desde los cabildos. Esa es un poco la propuesta de Camila. Desde los cabildos vamos a lograr regular, por así decirlo, quizás lo que comprendemos como convención constituyente. Ahora bien, y aquí tengo dos preguntas, porque yo creo que ya me extendí un montón, entonces para no seguir dando la lata, porque igual me quedan varias cosas, pero después podría preguntárselas a Camila en otro momento. Una de las cosas que me parece me genera duda es que este libro tiene una segunda parte que es una parte práctica, digamos, es una guía para que los cabildos tengan poder propiamente. Esa yo creo que es también el valor, porque no solamente está la parte teórica, sino que también está la construcción de todo un aparato para que esto se pueda llevar a cabo. Y una de las cuestiones que comenta Camila es que para poder ser parte de estos cabildos o dirigir estos cabildos no hay que tener ninguna relación de poder en ninguna otra instancia. Por ejemplo, no hay que ser, entendí esto, presidente o presidenta de algún sindicato, sino que hay que tener una situación de persona horizontal. Asimismo, los cargos representativos se sortean, lo que también me parece muy interesante porque la idea, supongo yo, que es mantener siempre a nadie con el poder de hacerlo todo. Pero no obstante eso, igual ella plantea que haya un sueldo, que haya un dinero que vaya para estas personas para incentivar la participación. Y la pregunta que yo me hago es si cada vez que aparecen los sueldos, que aparecen
el dinero de por medio, esta parte gastrointestinal, por así decirlo, no pasa que empieza a aparecer de nuevo alguna posibilidad de corrupción. Esa es una pregunta que yo tengo. Yo no sé si esta solución práctica es realmente una solución que evita la corrupción, por una parte. Y tampoco sé si se lograrían mantener los cabildos sin influencia de partidos. Porque yo creo que la gracia del libro es que de alguna manera hace eco o le da voz a esta, ¿cómo poder decirlo? A esta suspicacia que ven muchas personas en que al final la Convención Constituyente esté de alguna manera cooptada por los partidos políticos. Y ella lo que trata de hacer es evitar que esté cooptada por los partidos políticos. Entonces, ¿cómo eso puede ser efectivamente así? Efectivamente vamos a encontrar cabildos en los cuales no haya ninguna incidencia de partidos, ninguna manipulación de otros hacia las personas que están participando ahí, porque pueden no ser, pueden no ser dirigentes, pero sí podrían ser operadores por vocación, así un poco como lo que reclama Hannah Arendt sobre la revolución, sobre el revolucionario de profesión, así como operadores de profesión. Para darle tiempo a mi compañera en decir algo, porque ya me tomé demasiado, simplemente decir que estoy plenamente de acuerdo con que los plebiscitos de pronto no son la forma en que podemos generar la participación deseada. Y prueba de ello es que yo estaba recordando, no puedo sino reconocer a quienes nos anteceden, y a quien me antecede en la vida también son los filósofos y filósofas que han pensado acá, y Millas, filósofo chileno muy cercano a la filosofía del derecho también, da un discurso para el plebiscito del 80, da un discurso en el Estadio Caupolicán reclamando que no se le ha considerado, que la única forma, y ahí está lo interesante también, es de que ahora puedan aparecer todos y todas diciendo cosas a través de los medios de comunicación y de las redes y qué sé yo, diciendo que ese es el único espacio que se le entregó para oponerse a la Constitución. Y que finalmente el plebiscito lo único que hace es generar una situación despolitizada en la cual no hay más que, no hay ninguna otra oportunidad más que aceptarlo. Entonces, en verdad me gustaría saber ahí esos detalles que acabo de comentar, creo que a lo mejor fue mucho, y gracias de nuevo Claudia y gracias de nuevo Camila. No, muchas gracias Carolina. Yo voy a hacer un breve comentario. Primero, destacar que creo que el libro es es una lectura muy grata, y para la gente que trabaja sobre todo teoría política, tiene una connotación especial porque en el fondo pone al servicio de la reflexión actual sobre el proceso constituyente en Chile un conocimiento muy profundo, muy amplio de la teoría política, de una forma que es bastante inusual en la vida académica. Es lo opuesto de una teoría o de una academia que trata de no contaminarse con la realidad, de ser objetiva, de estar basada en evidencia, como si fuera posible eludir los sesgos políticos en la academia, y eso es algo en lo que la academia chilena en particular está muy imbuida, seguramente como reacción a una época donde los cargos académicos eran muy politizados, pero bueno, se ha pasado como a un extremo en el que los indicadores los índices internacionales son lo único que importa, y que nos ha hecho muchas veces que la vinculación con la realidad política local, en la que los académicos solían tener un aporte importante, y así se desarrollaron, por ejemplo, la teoría de los enclaves de Manuel Antonio Garretón, o los trabajos de Mulián, o otros trabajos de otros intelectuales chilenos que estaban pensando en Chile. Yo creo que hoy día, con el modelo que tenemos de desarrollo académico, eso se hace mucho más difícil, y entonces este es un libro inusual que propone en el fondo una lectura crítica de la democracia representativa a la luz de lo que la autora llama corrupción sistémica, que no es la actitud individual de funcionarios públicos que ponen su interés particular sobre el bien común, y es que es la manera positivista, como decía Carolina, de entender la corrupción, sino que es una estructura que incrementa la desigualdad. Eso es lo que se entiende, bueno, no sé si estoy traduciéndolo bien, pero es una idea de que es un sistema político corrupto, no es la corrupción, no es una crítica moral a personas que son corruptas. Y entonces eso lleva, por supuesto, al cuestionamiento sobre los índices de corrupción que han puesto a Chile generalmente como un país con baja corrupción. Se inscribe en ese sentido en una literatura crítica
de la inclinación elitista que han mostrado las democracias liberales contemporáneas. Por ejemplo, Bernard Manan, profesor de NYU, que seguramente Camila debe haber conocido ahí en NYU, y que rescató la idea del sorteo como una institución esencialmente democrática en contra de la elección, que es un mecanismo propio de las oligarquías. Entonces me parece que está en esa tradición la crítica al elitismo de la democracia representativa. También vincula el problema de la relación entre mayoría y minoría económica con la creciente concentración de la riqueza, y se pregunta por los efectos políticos que tiene esta creciente desigualdad, que bueno, hemos vivido a partir de las políticas neoliberales de los años 70, del thatcherismo, del gobierno de Reagan, en Chile a partir de los Chicago Boys, y también de los procesos de financiarización de los sistemas económicos globales, posteriores, digamos, a la Guerra Fría, donde en realidad los mercados financieros tienden a dominar sobre sectores productivos como la economía industrial, la economía agrícola, y son los capitales financieros lo que manda, digamos, el desarrollo económico, y eso tiene una interacción compleja con la democracia y con el rol de la política. Entonces hay una idea como de que la representación política es una idea que está vacía de contenido, que no es realmente representativa, y que se convierte entonces solamente en un mecanismo para legitimar regímenes que en realidad son oligárquicos y no democráticos. Y en ese punto me parece que el trabajo de Camila Vergara tiene una mirada que es como afín al concepto de postdemocracia, no sé si estoy en lo correcto, que es una idea un concepto que desarrolló Colin Crouch en el año 2004, y que han tomado algunos autores para referirse a un poder político democrático que es incapaz de limitar el poder económico de los capitales transnacionales. Es la política frágil y débil en contra del verdadero poder político que tienen los intereses económicos. Y Camila Vergara en este libro advierte que en Chile, en el caso de Chile, la desigualdad se ha despolitizado. Y se ha despolitizado porque se ha naturalizado, ha dejado de ser cuestionado el nivel de concentración de la riqueza que tenemos en el país, mientras que las normas del sistema político, lejos de ser neutrales, son lo que permite y promueve esa misma desigualdad, pero no nos cuestionamos esas normas. Y entonces la desigualdad económica y la oligarquización del poder van de la mano. Y esto a mí me hace mucho sentido respecto de muchos de los análisis que se han hecho del estallido del 18 de octubre, de qué es lo que pasó en Chile, por qué se produjo el estallido, y generalmente ha surgido la idea de que el estallido tiene que ver con demandas redistributivas en dos sentidos: una demanda por redistribución económica, una crítica al modelo que desampara materialmente a los ciudadanos porque no tiene políticas de bienestar social, pero al mismo tiempo una demanda por redistribución del poder político, una demanda por participación, por inclusión de sectores que han estado groseramente excluidos de la vida política, como las mujeres, los indígenas, las personas con discapacidad y otros sectores sociales, y los pobres, por cierto, ¿no? Los pobres que han sido muy groseramente subrepresentados en los órganos de la representación política, donde todos sabemos que, por ejemplo, en el Congreso está esta vieja crítica de que los miembros de nuestro Congreso suelen venir de los mismos 5 colegios, son muchas veces parientes entre sí, etc. Quería citar algo que está en la introducción del libro. La profesora Vergara dice: más que un mero diagnóstico, este ensayo pretende ser una intervención política abogando por la acción colectiva y la institucionalización del poder popular como única solución de largo plazo a la presente crisis y a la corrupción sistémica que rápidamente degrada los gobiernos electos que no tienen contrapeso popular. O sea, el problema de la corrupción es que el sistema democrático empieza a girar en banda y el pueblo no tiene capacidad de contrapesar a las élites. Y entonces el libro está como dividido en 3 partes. La primera parte aborda este concepto de corrupción sistémica, que, como decía, no tiene que ver con la corrupción moral o con la mala actuación de funcionarios públicos, sino que es un sistema corrupto que tiende a la oligarquización y básicamente a la exclusión del poder popular. En segundo lugar, se plantea la idea de institucionalizar este contrapeso popular, y ahí me parece que en esa idea de institucionalizar el contrapeso popular hay una cierta diferencia con otras teorías del poder popular que hemos escuchado, particularmente de intelectuales de izquierda en Chile, como Gabriel Salazar, que hablan de la asamblea, y aquí no estoy segura, me gustaría saber qué piensa Camila de cómo dialoga esto con la idea de reemplazar en el fondo los sistemas de mediación de partidos por asamblea, y qué piensa del trabajo en particular de Salazar, que ha sido muy influyente en el debate chileno reciente. Y en tercer lugar habla del poder popular desde el espacio local, y ahí están estos manuales de cómo usar la legislación que ya tenemos, las normas sobre juntas de vecinos, etcétera, para poder activar este poder popular y que tenga un reconocimiento institucional.
El punto 2 sobre institucional, a mí me interesa mucho la parte de institucionalizar el contrapeso popular, porque creo que el tema de las instituciones, y bueno, por algo también esto está patrocinado por el Grupo de Investigación en Instituciones Políticas, me parece muy interesante la propuesta de que esta participación popular sea institucionalizada, tenga una forma, una figura jurídica con la cual hablarle al sistema político, ¿no? Y ahí quisiera citar un trabajo de Pierre Rosanvallon, que es un autor francés, que desarrolló el concepto de contrademocracia. La contrademocracia para Rosanvallon es una parte de la democracia. Suena como que fuera contra la democracia, pero no es contra la democracia, es parte de la democracia, es algo que todas las democracias tienen, y que es una suerte de poder negativo del pueblo. Es un pueblo como juez, un pueblo veto, un pueblo con una función de vigilancia, de denuncia del poder político, un pueblo vigilante que denuncia al poder, ¿no? Es lo que Rosanvallon llama la soberanía de obstrucción. Y a mí me parece que hay algo en esta descripción del poder popular como soberanía de obstrucción. Sin embargo, Rosanvallon advierte que la ciudadanía, en esta idea, en esta negatividad, digamos, esta idea de negatividad en el sentido de que es algo que se opone al poder, o sea, el poder propone algo y el pueblo lo veta. El pueblo dice, no, eso no nos gusta, no. Eso tiene que ser detenido porque es un abuso de los derechos de los ciudadanos, por ejemplo, a través de un ombudsman. El ombudsman es una forma de poder de veto del pueblo, por ejemplo. Y Rosanvallon advierte que la ciudadanía pasa con esta idea de contrademocracia y esta idea de soberanía de obstrucción, el pueblo muchas veces pasa, la ciudadanía pasa de ser concebida como una capacidad de agencia activa a ser una ciudadanía de cliente, de consumidor, el consumidor que veta o que rechaza, ¿no? Y entonces la desconfianza en las instituciones políticas lleva a establecer mecanismos de obstrucción y de control del poder, pero también genera en el mismo proceso una democracia que él llama impolítica, ¿no? Y él habla de la era de la impolítica en este libro que es del año 2007, ¿no? Y dice que el ciudadano elector, el ciudadano que al elegir está haciendo algo activo, es reemplazado por el ciudadano controlador, que tiene poder de obstrucción más que de agencia. Y dice Rosanvallon, esta es una cita textual, el ciudadano se ha transformado en un consumidor político cada vez más exigente, renunciando tácitamente a ser productor asociado del mundo común. Yo pienso que Camila Vergara está tomando esta idea del pueblo veto, del pueblo juez, pero tratando de construir, de dar vuelta a ese signo negativo y buscando la opción de construir una fuerza positiva a través de la institucionalización del poder local. Me da la impresión que hay una idea de convertir esa fuerza negativa en una fuerza positiva. Y quiero terminar haciéndole 3 preguntas a la autora. Primero, hay un debate que me parece que emana de esta lectura y que es la vieja discusión sobre los problemas que tiene la división entre nosotros y ellos, entre pueblo y élite, esta división vertical en el fondo que es una división social, podríamos ser socioeconómica, entre la élite y el pueblo, y que está en toda la literatura sobre populismo, etc. Quisiera saber cómo se entiende esta idea del eje, podríamos decir, horizontal de izquierda a derecha, donde hay distintas posiciones políticas, que van desde la extrema izquierda, el centro, la extrema derecha, que podríamos decir es el eje horizontal, con este eje vertical que es nosotros, ellos, ¿no? La élite y el pueblo, y que generalmente tiene una connotación negativa a la élite y una connotación positiva del pueblo. ¿Cómo se relaciona eso, por ejemplo, con las ideas de pluralismo, con la crítica a lo que se ha llamado la concepción soberanista del pueblo como una unidad, o esta idea mítica del pueblo que señalaba Claude Lefort? ¿Cómo evitar, entonces, eso por un lado, ese potencial como de entender que todo el pueblo es una sola unidad con una esencia, ¿no?, mítica, que quiere lo mismo, y que puede pasar a llevar, digamos, el pluralismo que existe en el pueblo? La ciudadanía está compuesta de visiones políticas diferentes. Y en segundo lugar, respecto en esta misma pregunta, ¿cómo evitar esa visión despolitizada de mercado que describe Rosanvallon y que muchas veces vemos en las asambleas populares? La gente no tiene una concepción política, ideológica muchas veces, y tiene más bien una concepción muy antipolítica, que yo creo que es problemática. Entonces esa es mi primera pregunta, y la más difícil, yo creo. Así que ahora vienen unas más sencillas. La segunda pregunta es sobre la dimensión histórica de este problema. Cuando la autora habla de la corrupción y de la decadencia democrática, como que me surge la pregunta, ¿ha sido la política menos elitista en otras épocas? ¿Existe hoy día mayor oligarquización que en tiempos pasados?
¿Hay una época dorada del poder popular que podamos mirar como ejemplo o a lo que debamos aspirar? Y mi tercera pregunta, quizá más empírica o más pedestre, tiene que ver con cómo dialoga esta teoría de la construcción del poder popular y esta guía práctica, más que la teoría, su modelo de construcción del poder popular, con la enorme discusión que tenemos hoy día en el marco del proceso constituyente sobre innovaciones democráticas. Y las innovaciones democráticas son, por un lado, los mecanismos de democracia directa, es cierto, los plebiscitos, sobre todo plebiscitos para consultas comunales, que sean vinculantes, etcétera, pero también quizá otros mecanismos de democracia directa como la iniciativa popular de ley o la capacidad de vetar leyes o quizá más bien todavía las consultas deliberativas, más del tipo del convenio 169 de la OIT, que ahora se acaba de vetar en un proyecto sobre inversiones. El presidente Piñera mandó un veto a la norma que pedía en ciertas inversiones consultar a la ciudadanía sobre proyectos ambientales. Entonces, ese tipo de instancias deliberativas locales como posibilidad también de la expresión popular. Y termino ahí. Muchas gracias. Entonces ahora Camila Vergara, ahora vuelvo a ser la moderadora. Camila Vergara tiene la palabra para referirse a todo esto que hemos dicho y después de su intervención vamos a abrir algunas pocas preguntas del público, así que dejen sus preguntas en Facebook. Muchas gracias, Claudia y Carolina. Pues realmente estoy muy agradecida por la profundidad del análisis que han realizado. Tengo muchas cosas que decir, voy a ir por partes. Primero que todo, claro, el tema de la metáfora del cuerpo que Carolina decía. Yo no me baso en la teoría medieval, porque la teoría medieval es una teoría jerárquica. Y cuando nosotros hablamos de la metáfora del cuerpo, y nosotros hablamos del cerebro, de las extremidades, claro, todo es necesario para el cuerpo, pero el que comanda siempre es el cerebro, y siempre es en el fondo la razón, y que es asociado con las élites. Y el cuerpo y el pueblo siempre está en las partes de las extremidades, en otros lados que en el fondo incluso se pueden cortar, son necesarias, pero en el fondo no no tiene la misma importancia que tiene el cerebro como comando. Y en el fondo, y esto claramente la teoría medieval se basa mucho en el platonismo, la idea de que también la razón y el alma está dividida entre la materia y el espíritu es el que comanda, y el espíritu es el aristócrata en el fondo. Entonces yo no me baso en esa metáfora, sino que me baso en el pensamiento moderno temprano, que es de Maquiavelo. Y Maquiavelo no también usa metáfora del cuerpo, pero para él el cuerpo no es una cosa jerárquica, sino que está determinado por los humores, por los líquidos que existen en el cuerpo. Entonces para él, cuando hay una corrupción es cuando los líquidos son necesarios, ¿verdad? La bilis, todos los otros, que en el fondo uno no puede exterminar un humor, uno no puede exterminar, no puede cortarse un pedazo de los humores en el fondo de los líquidos, sino que tienen que estar en balance. Y cuando están desbalanceados, es ahí cuando hay corrupción. Entonces, lo que él dice es que uno de los humores es el humor que viene de los poderosos. Y los poderosos tienen un humor de comando, de dominio, de dar órdenes, de ambición. Y el humor que es el popular es un humor que quiere que no lo molesten, quiere que lo dejen tranquilo, no es un humor que quiere dominar, sino que quiere simplemente vetar, por así decirlo, quedar tranquilo. Entonces esos son como los humores que determinan el cuerpo político, y no son realmente las extremidades. Él claramente se va de esa metáfora y trae una nueva. Y es la teoría también del conflicto adentro del cuerpo, de que los humores hay veces que se salen de proporción, y eso hace que tengan que ser rebalanceados de una manera que no es interna, tiene que haber como un choque, por ejemplo, o medicina, o en el fondo el sangramiento, la depuración, por así decirlo, pero el rebalance del cuerpo. Yo por eso, en el fondo, yo no baso, sino que una teoría mucho más horizontal, no sé si horizontal, pero más orgánica y no jerárquica. Y para mí, y eso me hace recordar en el fondo la metáfora que yo ocupo de Condorcet, que es esta idea de que el pueblo, o sea, que el nuevo sistema no debe ser entendido como un sistema representativo normal, que es que tiene el Congreso y el presidente como el cerebro, y todas las otras extremidades funcionan, sino que tiene que ver como con una estructura que tiene que ver una estructura con más de planta, una red, de que todas las raíces y todas las ramas tienen cerebros en ellos mismos, en el fondo, y se expanden hacia donde hay luz, donde hay agua. Entonces no hay un comando central, sino que el comando es descentralizado inherentemente. Entonces eso es lo que a mí me parece más interesante, de un lado la metáfora de los humores, y el otro el tema de la red, ¿ya? Después el tema de la Revolución Francesa. Yo no elijo la Revolución Francesa. De hecho, yo lo que yo trato de rescatar es que la izquierda en general,
toma la Revolución Francesa como la revolución moderna que tiene que ser copiada en el fondo, o por lo menos más cercano a lo que se quiere. Y lo que yo digo es que es al revés, porque al final, o sea, no al revés, sino que hay que tener una actitud muy crítica a la Revolución Francesa, porque llevó a lo que llevó, que fue al terror, uno, y lo que yo descubro en Condorcet, porque Condorcet es una persona que, bueno, es un marqués, que no puede ser más de élite porque no tiene más tiempo. Yo digo que él es un traidor de clase, ¿ya? Es una persona que está en el top de la jerarquía, y él se da cuenta de que sus pares en el Congreso son realmente gente que no tiene mucha convicción y que al final son gente bien corrupta. Entonces él trata de poner en el Congreso mociones y se las bajan. Entonces él se da cuenta de que hay que repensar todo esto. Entonces él se da cuenta de que hay que crear una nueva forma de soberanía popular. Entonces la soberanía popular no es entendida como este abstracto del pueblo unido, sino que él quiere materializar la soberanía popular. Entonces él cree que el soberano es el pueblo y que el pueblo tiene que estar institucionalizado. Entonces es la red de asambleas primarias locales la que es el soberano. No es el pueblo, los individuos agregados, como es hoy un poco. Que la idea es que se entiende que la agregación como la cuantificación de los votos, en el fondo. La idea de que una persona un voto y se agrega, y es el pueblo soberano. No, para él el pueblo soberano es el pueblo organizado en esta institución que puede vetar y también puede iniciar. Eso no es solamente un poder de veto, voy a hablar un poco más de Rosanvallon un poco más adelante. Entonces, creo que la Revolución Francesa uno tiene que tener una perspectiva crítica de lo que fue el desarrollo de la izquierda, porque como bien Claudio dijo, es la idea de estos liderazgos profesionales en el fondo, que nacen, el revolucionario profesional, y que Condorcet estaba completamente en contra de eso, porque él se dio cuenta que la Comuna de París y las personas que estaban, estos revolucionarios de profesión, ellos eran los que estaban haciendo la revolución, no era el pueblo estaba afuera tratando de tener poder, pero no se lo daban, y al final él creía que esto se iba a cooptar y que al final no iba a ser una constitución realmente democrática, pero lo más importante, que iba a ser una constitución corrupta, porque él dijo, o sea, si no hay contrapeso popular, esto no va a durar mucho. La élite se corrompe fácilmente, en unos años y él es muy crítico de la constitución norteamericana. Y uno tiene que recordar de que él era el presidente de la Comisión de Constitución en la Asamblea. Él propone esta nueva constitución, porque hay que recordar que al mismo tiempo está la norteamericana. No hay otro modelo. Entonces él era unos modelos posibles. Y ese modelo no funcionó. No funcionó no porque no era bueno, sino porque los jacobinos se tomaron el poder, porque ellos se dieron cuenta de que si les daban el poder al pueblo, el pueblo no es necesariamente progresista, no es necesariamente de izquierda, no es necesariamente jacobino. Entonces, por no perder el poder, cortaron el poder. Y se transformó en una constitución elitista, que no tenía mucha diferencia con la constitución norteamericana al final. Entonces, creo que hay que, de hecho, desechar esas dos revoluciones, en el sentido de que lo que produjeron no fue realmente un gobierno popular o una constitución realmente democrática, y que por ende nosotros debiéramos como retroceder en el tiempo y estar desde esa coyuntura, estamos de nuevo en otra coyuntura muy parecida, en el sentido que hay un levantamiento, hay una crisis y hay que volver a pensar. Entonces, si volvemos a pensar, ¿por qué vamos a tener que pensar igual que lo que se produjo? Entonces, la constitución nunca se llevó a cabo, sino que es una constitución fallida, en el fondo, que fue desechada, no porque fuera mala, sino porque fue una cosa ideológica. Y el tema de otros autores que han pensado esto, yo no los tomo en cuenta porque son pensadores que están mucho más interesados de cómo articular los distintos inputs de la sociedad, pero no realmente dándole poder al pueblo. Y entonces creo que esta es una distinción que hay que tener bien en cuenta, porque por lo que hoy día tenemos, por ejemplo, el proceso constituyente fallido de Bachelet, que en el fondo se basaba simplemente en inputs, solamente la gente expresando su opinión, pero con ningún poder. Y claro, hay otras constituciones y hay otras articulaciones con poderes intermedios que existen, pero no hay ninguna forma de realmente vetar y tener poder, sino que es una articulación de los inputs hacia el centro, por así decirlo, y no realmente un poder soberano, que es lo que yo busco, porque es la única solución de largo plazo que por lo menos los autores que yo he revisado proponen. Y el tema del dinero, claro, el dinero en la cosa gástrica, esta idea de que si no hay una posibilidad de la compra del pueblo, claro, o sea, la corrupción individual, el tema de que yo a ti te coimo o te influencio, eso siempre va a existir. Y obviamente es mucho más fácil influenciar y corromper a unos pocos que corromper a todo el país.
Claro. Entonces, para mí, el tema del pago no es necesariamente una forma de corrupción, sino que es realmente una forma de empoderamiento popular que va en contra de la corrupción sistémica. Porque la corrupción sistémica está, eso en el fondo, es como las reglas del juego funcionan desproporcionadamente y sistemáticamente para beneficiar a los pocos. Entonces, si la gente que es común y corriente no tiene recursos para poder participar en el poder, la única forma de que esas personas sean empoderadas es que realmente les den las condiciones materiales, en el fondo. Y tenemos que recordar que esto fue lo que pasó en la antigua Grecia, cuando Pericles le otorga un pago para asistir a la asamblea. Esta fue la primera vez que el pueblo realmente, luego de tener como 200 años de igualdad formal, realmente pudo estar en la asamblea, y de ahí es cuando empieza a haber una democracia real en Atenas. Entonces creo que el empoderamiento formal del pueblo, sin traer aparejado condiciones materiales, recursos, es una promesa que es una ilusión, es totalmente vacía, en el sentido que la mayoría de las personas comunes y corrientes no tiene el tiempo ni los recursos para ir a pegarse quizás un plantón a un lugar y a conversar, y quizás con un futuro incierto. Pero si uno pone recursos, en el fondo, y hay un espacio donde las personas se pueden reunir y que las personas sepan que pueden tener poder, es ahí cuando realmente tú puedes empoderar a las personas y que en el fondo ellas mismas busquen su camino. Y eso es algo que quiero, que es un poco que quiero tomar con la primera pregunta de Claudia, que es, o la segunda quizá, no era ni la primera ni la segunda, era un comentario, que la única forma de realmente hacer que las personas sean políticas y que las instituciones no sean apolíticas, es que las personas aprendan a ser políticas ellas mismas. Es lo que le llaman los gringos learning by doing. La única forma de aprender es hacerlo. Y uno no puede pedirle al pueblo que sea político y que sepa las cosas si nunca ha tenido ese rol. En el fondo, igual que un rol de una pega cualquiera que uno tiene que hacer, es ahí donde uno aprende realmente a hacer la pega. Los grados académicos que uno puede obtener no sirven mucho hasta que es con guitarra. Ese es el punto. Entonces, si uno va realmente a juzgar si el pueblo puede o no ser un sujeto político y no meramente un consumidor político, es con guitarra, es realmente con la institución y con una materialidad que ayude a las personas de escasos recursos, sobre todo, de poder ser incluidos, porque obviamente desde la votación hasta cualquier otra instancia de participación, los sectores de menos recursos casi nunca participan. Entonces hay un sesgo de clase en todo el sistema, de que ojalá la gente se le dé el derecho formal de participar, pero ojalá que no participen. Entonces lo que yo digo lo planteo al final, al revés, en el fondo, que hay que darle los recursos para que realmente haya incluso una sobrerepresentación de la clase trabajadora que está no representada hoy. Entonces creo que al final es un mecanismo que funciona en contra de la corrupción sistémica, en vez de una corrupción individual. Obviamente la corrupción individual es algo que es paralelo y no es algo que yo digo que no va a suceder en las asambleas. Sin embargo, es mucho más difícil coimearse a todas las personas de los cabildos de Chile que a un grupo de personas en un congreso. Entonces creo que la posibilidad de una corrupción individual es mucho menor y va en contra de la corrupción sistémica. Y claro, o sea, tener operadores de profesión adentro de las asambleas es una realidad. O sea, obviamente hay gente, y lo que hizo también Hannah Arendt lo dice, la idea de que realmente hay una élite natural y que no se sea una élite que sea del grupo de los poderosos, sino que en cada barrio puede haber personas que estén involucradas políticamente y que quieran realmente ser parte del gobierno luego y que van a aprender a hacer política en la localidad. Obviamente la idea de la influencia no es una cosa mala en sí misma. Hoy día tenemos la influencia de los medios, del fake news. O sea, nadie está lejos de ser influenciado o manipulado. Lo que yo creo es que la manipulación que hoy día existe a través de las redes sociales y de los medios puede disminuirse cuando la gente se junta y puede tener una conversación de uno a uno de los problemas que realmente son, que le importan a la gente en el fondo. Es ahí donde yo te puedo decir, oye, no, ¿viste tal noticia? No, es que eso era fake news, eso se probó que no era. La única forma de realmente saber lo que es verdad y lo que es real es a través de una comunicación y una interacción con el otro, y no en las redes sociales. Entonces creo que la política de presencia, del estar con el otro que es un igual a ti, eso te puede ayudar a ser más político y de hecho estar más independiente de partidos políticos y de otros sectores que tienen poder sobre ti. Luego, para el comentario y las preguntas de Claudia, claro, lo que yo me dedico es una praxis filosófica, porque para mí hoy, lo que la modernidad ha hecho
es separar las esferas. Uno puede hablar de Luhmann, de otros sociólogos, de que separan las esferas y son estas esferas autónomas. Y claro, uno ve la antigüedad y esto no era así. Todo era político, porque al final la política tiene que ver con el juicio de lo que es común. Y eso es algo que no es una ciencia y que no tiene nada que ver con la tecnocracia, ni con ser intelectual, sino que tiene que ver con el sentido común y con la realidad. Y eso es algo que se pierde hoy, que en el fondo nosotros le damos el poder a los políticos para que ellos hagan política, y nosotros solamente meros consumidores y meros dependientes de como suscriptores del gobierno, por así decirlo, y no realmente autores de la ley o ni siquiera editores de la ley. Ni siquiera editamos, no podemos hacer nada en el fondo, solamente elegimos a ellos que gobiernan. Entonces, para mí, mi trabajo es tratar de comunicar y tratar de trascender la barrera académica, que otra esfera autónoma en el fondo, que si uno no publica en los lugares correspondientes, uno no puede tener una carrera. Para mí, yo hago los dos rieles, por así decirlo, y también quiero poner esto como los dos rieles del proceso constituyente. Hay un proceso formal, o sea, hay que escribir el libro académico, hay que estar en esa esfera, porque así es como funciona el mundo. Uno no puede estar en contra de eso porque realmente no vas a tener el acceso. Y por el otro lado hay que hacer el esfuerzo de realmente ir por el camino popular y traducir toda esta constitucionalidad la idea de la misma de la Constitución, que es la ley alta, esta idea de que en el fondo es solamente para los eruditos. No, la Constitución es el documento más político que existe, y por ende el pueblo tiene que estar metido en el marco y en lo que tiene que salir el resultado. Y el acercamiento, y eso valoro mucho el trabajo de Claudia Hayes aquí, de que ella es la gran comunicadora de este proceso, de que esto es necesario. Y este libro fue pensado como un panfleto político por eso mismo, porque a mí no me interesa que me lea la élite. La élite nunca en la historia de la humanidad ha dado poder al pueblo porque son buena onda. Es el pueblo el que tiene que tomarse el poder. Entonces, al final, el poder no puede ser tomado por las armas, tiene que ser tomado por la materialidad, de realmente estar reunidos y hacer que no se pueda obviar el poder del pueblo. Y por eso es que yo trato de ocupar la legislación actual para poder darle herramientas jurídicas y procedurales, en el fondo, al pueblo, a las personas que se quieran reunir. Y ese es como mi esfuerzo. En relación a Gabriel Salazar, y su trabajo. Yo me reuní con Gabriel Salazar cuando fui a Chile en diciembre. Estamos muy de acuerdo en lo que pensamos. Lo que pasa es que él es historiador. Entonces, él publicó hace poco este libro, La historia del municipio, que es un tomo gigante, que es casi tiene, o sea, como 1,5 kilos. Y claro, y nosotros nos juntamos a conversar y me dijo, claro, qué increíble, yo hice esta historia del municipio, pero realmente es la historia del municipio oligárquico, no es realmente, es la historia de cómo el municipio no existe en el fondo, en términos del gobierno popular. Y lo que yo hago es al revés, en el fondo, voy y hago la teoría de lo que podría haber sido, lo que podría ser. Entonces, él no va y nos propone algo nuevo porque es algo, él se basa en lo que existe en el fondo, en lo poco que hay, por así decirlo. Y claramente los partidos políticos son trascendentales hoy día en la democracia, porque son los operadores en el fondo. O sea, tener un poder popular no significa que uno se va a eliminar a los partidos políticos. Los partidos políticos van a seguir existiendo. El tema es que el pueblo y los votantes tienen que tener una perspectiva más crítica frente a sus partidos políticos y exigir más, en el fondo. Entonces creo que todos tienen un rol, y de hecho los partidos políticos hoy, si uno ve la coalición que se está armando quizás para el plebiscito o para poner delegados, tiene que haber una especie de partido como un paraguas, por así decirlo, que pueda ser un delegado del pueblo. Tiene que haber una conexión entre la calle y entre las asambleas populares y el real formal, que es la convención constitucional. Entonces hay un rol para los partidos. Yo no veo que no vaya por ese lado. Y en el tema de Rosanvallón, claro, Rosanvallón, él trata de teorizar esta idea de la contrademocracia, pero lo que él propone, o por lo menos lo que él dice, es que estas instituciones que son las instituciones de veto popular son todas instituciones elitistas. O sea, el Ombudsman, y son comisiones, la superintendencia. Entonces, él ve que el poder del pueblo no puede ser ejercido por el pueblo mismo, sino que tienen que ser instituciones apolíticas, neutrales, que en el fondo hagan el rol de vetar o censar en el fondo el poder político. Y para mí eso, claro, está bien, tiene que existir eso, pero eso no es realmente el poder popular.
porque esas instituciones son elitistas. ¿Cómo una persona que está en una situación de élite, que recibe un sueldo de élite, que viene de una trayectoria de élite, va a saber lo que el pueblo realmente sufre? ¿Qué es lo que oprime al pueblo, sí o no? Entonces hay un tema de que esas mismas instituciones no van a estar libres de la oligarquización del poder de que habla Robert Michels, por ejemplo. La idea de que todas las organizaciones se terminan oligarquizando, tarde o temprano. Entonces, no creo que eso escapa. Creo que al final el único poder que es realmente el poder de veto en contra es un poder popular real, de que la gente no se vaya para su casa, sino que sea vigilante en el fondo, que haya una rutina de poder, que haya una nueva institucionalidad como la que tenemos en el Congreso, que hay un espacio y les pagamos sueldo. ¿Por qué no puede ser lo mismo para el pueblo? Con respecto, bueno, y claro, y lo que Rosambalón dice es que nosotros somos consumidores políticos. Lo que yo quiero decir, nosotros no quiero que seamos consumidores políticos, queremos que seamos sujetos políticos. Y para eso tú necesitas la acción política. No lo puedes hacer simplemente por votar y elegir a otro. Tiene que haber una acción de por medio que te transforme a ti como individuo, en el fondo, mucho más como metafísico. Y con el tema de la primera pregunta tuya de la división entre los pocos y los muchos, y cómo en el fondo esto tiene otras divisiones. La división entre los pocos y los muchos existió desde por lo menos la antigua Grecia. Y obviamente está teorizado en Atenas también, pero viene desde la idea de que los patricios y los nobles, que antes eran los legalmente nobles, hoy día no existe la nobilidad en el fondo en ese sentido, pero el resto eran los plebeyos, los que no tenían privilegios, los que no eran nobles. Entonces, la clase plebeya era muy diversa. Había gente que era clase media, por así decirlo, y que tenía propiedad, y que quizás trabajaba para el Estado, otras personas que no tenían nada, que eran agricultores, o que eran solamente soldados. Entonces la clase plebeya muy, muy diversa y muy heterogénea también étnicamente, porque Roma siempre conquista, y todas las colonias que se conquistan, todos los territorios, se incluye esto a la clase plebeya, y de hecho son los plebeyos de Roma que pelean para que en la reforma agraria se incluya a los nuevos territorios conquistados y que no se les excluya de la repartición de estas tierras, en el fondo, a la clase plebeya que en el fondo no conoce etnia, por así decirlo. Entonces, para mí es una división que es mucho más fructífera y menos peligrosa que la división de nosotros y los otros, en el fondo, que tiene que tiene relación con la etnia o con la nacionalidad, de donde naciste, de tus padres, de tu sangre, porque esto es claramente excluyente y es poco plebeyo, porque en el fondo la clase trabajadora y las clases bajas, en el fondo, hoy día son de todas partes del mundo. En el fondo son la clase migrante, no tienen un lineaje. O sea, la idea de ser plebeyo es que tú no tenías un apellido, los plebeyos no tenían apellido, solamente los nobles tenían apellido. Entonces la idea es que la clase plebeya no tiene ninguna conexión con ningún legado, por así decirlo. Y hoy día también estamos en eso. Hoy día en Chile, que hay muchos inmigrantes, hoy día no podemos pensar simplemente de los ciudadanos como el chileno que uno tenía la idea hace 20 años atrás. Hoy día hay una población mucho más diversa y no podemos excluir a ellos que no nacieron en Chile, porque la idea es que las personas que estemos aquí hoy podamos tener las reglas del juego para el futuro. Y creo que el problema en general de la izquierda de entender la división entre los pocos y los muchos, en el fondo la clase el capitalista y la clase trabajadora, es que no hay mucho pluralismo, porque en el fondo hay una reificación de las dos clases. No se ve la diversidad en la clase trabajadora, sobre todo. Hay una jerarquía incluso que se hace entre el partido y los soviets o las asambleas. Y lo que propone Condorcet, y lo que yo creo que es la forma de hacerlo, es estas asambleas locales, porque las asambleas locales son un canal de diversidad. Porque las asambleas locales no son homogéneas. Una asamblea en Curacautín no va a decidir lo mismo que una asamblea en Calama o una asamblea en Magallanes. Van a tener distintas inputs y distintas ideas de cómo concebir el poder y cómo concebir los derechos y qué es lo que se necesita y lo que no se necesita. Entonces, en el fondo es una forma de incluso fortalecer la diversidad y la pluralidad, si vamos a entender el poder popular de un poder en el fondo organizado a nivel local, porque es ahí donde está la real diversidad. Entonces creo que esa es la forma de ir. Y luego, bueno, los ejemplos históricos que han existido han sido muy pocos. Creo que el único lugar donde ver realmente es, la República Romana, donde el pueblo plebeyo, a través de la lucha de clases y de huelgas, lograron tener, primero, o sea, siempre hubo un concilio plebeyo, siempre hubo una asamblea plebeya, que no tenía poder la asamblea plebeya.
era una asamblea como consultativa, ¿ya? Siempre el poder empieza así, como un poder consultativo. Y esta asamblea, luego de una lucha, llegan a tener representantes exclusivos delegados, en el fondo. Eran los tribunos de la plebe que eran solamente elegidos dentro del concilio plebeyo. Y esos tribunos primero existían y luego los tribunos empiezan a adquirir poder y empiezan a ser de partida elegidos, los plebeyos podían ser elegidos en el gobierno y aparte los plebeyos, los tribunos, podían vetar o podían iniciar legislación y podían proteger a los individuos del acoso de las élites. Entonces, en todo caso, era como una especie de corte suprema que ve los derechos individuales y podía iniciar legislación y política y vetar. Y eso, y en el fondo, llega, al final esto se termina en que el Senado, que al final es el que tiene el poder del dinero, que es lo más importante, y ahí viene lo que Carolina decía de las platas, que es donde pasa la corrupción y donde la corrupción sucede y uno no la ve. ¿Ya? Que el Senado es el que tenía las platas, el Senado es el que era el presupuesto. Entonces el Senado daba solamente consejo a los magistrados, al resto del poder, pero los consejos siempre se seguían, porque si no seguían los consejos, el próximo año no te doy la plata. Entonces al final, da lo mismo que los plebeyos tenían todo el poder de vetar, iniciar, al final es el Senado, el poder del dinero, el que realmente manda y al final la república se destruye y llega el imperio, se hace se debilita el poder popular. Y el otro ejemplo es Florencia, donde está Maquiavelo. Y Maquiavelo, o sea, Florencia tenía una especie de experimento con el consejo, el Gran Consejo, que era una forma como de democracia directa, que incluía gente de plebeya, por así decirlo, pero no era un órgano popular en sí mismo. En el minuto que hay una especie de revolución democrática, Maquiavelo llega como secretario y a él se le da él tiene que ir primero tiene que ir a pelear la guerra con Pisa. Y el problema es que cada vez Florencia tenía un ejército mercenario, ¿ya? Entonces, la idea de que la República de Florencia era completamente democrática, tenían todo el poder que quisieran, pero el problema de que la élite oligárquica tenía el poder financiero. Entonces, cada vez que había una guerra, tenían que ir a pedirle plata a los oligarcas. Entonces los oligarcas tenían un momento en la mesa, un espacio en la mesa y un espacio de poder que al final hacía que la república, aunque fuera democrática y fuera lo más progresista posible, al final, a la hora de los cubos, como decimos, era la élite oligárquica financiera, la que al final tomaba las decisiones porque si no, no prestaba la plata. Entonces lo que él hizo fue desligar el complejo militar financiero y hacer un ejército de conscripción, en el fondo, y liberar a la república de este poder como oscuro financiero, que es algo que nosotros tenemos que ver hoy día, cómo realmente separamos el poder financiero de todo el resto, en el fondo, porque estos son los hilos ocultos, en el fondo. Y luego, el tema de la innovación democrática, yo creo que hay que hacer todas las innovaciones posibles. Sin embargo, o sea, plebiscitos, iniciativas, pero al final creo que sin el poder popular, que es en el fondo el poder organizado, todas esas iniciativas son siempre jerárquicas, en el sentido de que a ti te hacen una pregunta y tú contestas, pero tú no tienes la capacidad de editar esa pregunta. Tú no tienes, y al final lo que pasa es que si hacen un plebiscito y tú más o menos estás de acuerdo, tú votas sí, y al final ese voto es un voto como de aprobación al gobierno de turno. Y eso es lo que pasa que la gente hoy día, lo que puede pasar con la constitución nueva, es que si se llega a cualquier tipo de constitución, o sea, casi 99% de probabilidad de que la constitución se va a aceptar, aunque no sea una constitución que sea buena, va a ser mejor que la que tenemos. Entonces, por ende, el plebiscito y la ratificación y todas estas cosas individuales que yo presto mi voto para, eso creo que es peligroso si lo tomamos solamente exclusivo así, sino que también tiene que haber una discusión popular interna y que la gente se haga sujeto político para realmente tener una incidencia en el poder y no solamente un input, que es lo que se da ahora, la idea de la democracia participativa. Yo no puedo estar más en desacuerdo con eso, solamente hacer la participativa sin realmente poder. Entonces, eso es mi comentario sobre eso, pero muchas gracias por las preguntas. Carolina. Que yo había pedido permiso para hacer una contrapregunta. Después Claudia debería haber hecho un seminario, algo más largo, quizás. Pero nunca se sabe. Un retiro tendríamos que haber hecho. Un retiro, claro. Bueno, una de las cosas es más bien una indicación que yo creo que es relevante, porque yo te meto el tema de la metáfora, no solamente por traer a los medievales, que yo nada más lejana de los medievales, pero
en ese libro que te refería de Skinner, sobre el mural del buen gobierno, que parece, Skinner es insistente en decir que a él le da la impresión de que ahí está metido Tomás de Aquino. No Agustín de Hipona, que estoy de acuerdo contigo, ahí está la tradición platónica en los hombros totalmente, pero en Tomás de Aquino no. En Tomás de Aquino está la tradición aristotélica, y la pregunta era más bien como por ponerlo en esa línea que yo creo que igual es más o menos dialogante con la tradición que tú estás hablando, porque justamente este mural del buen gobierno tiene alguna indicación a lo que fue el gobierno de Pisa, a lo que son los gobiernos italianos, que son gobiernos en general comunales, ¿verdad? Il comune llaman los italianos, como para poder hablar de una que evidentemente no es plebeya, como tú decías, pero que es mucho más horizontal que otros tipos de gobiernos que hay en Europa en ese momento. Y en eso estoy 100% de acuerdo contigo, pero era una indicación nada más, que no es como por enfatizar en esa desarticulación. De hecho, justamente por eso decía que era tan importante considerar por qué le habrás puesto tú ojos a la modernidad. Pero aún así, había una pregunta que me había quedado en el tintero y por eso pedí la palabra, que tiene dos cuestiones. Una, Condorcet igual es una élite, pertenece a una élite. Entonces, viene a manifestar lo mismo que pasa siempre, que al final son las élites los que toman la voz del pueblo. Y no es el pueblo mismo el que tiene la posibilidad de hablar. Entonces, en ese sentido, insisto en eso. Y por otra parte, como a mí sí me parece interesante la estructura que tú armas como para que se participe en el momento constituyente, si tú habías pensado que esta estructura pueda ser extrapolable a que se analice, que esto a mí me interesa personalmente, con mucha detención, lo que es el poder político chileno. O sea, una de las cuestiones que se tiene que ver en la Constitución y que finalmente a mi juicio ahí se juega mucho, es ver cómo se va a estructurar el Estado. Y en ese sentido, ver una forma de Estado como la de las otras tradiciones que yo te mencionaba, donde igual, claro, no es la plebe, pero hay alguna cercanía, porque ahí sí las piernas, los brazos, tienen algo que decir. Eh, por así decirlo, le ponen un límite al poder de la cabeza, para mantener la metáfora ahí medieval. Pero ahí están ellos. O sea, está digamos, la pregunta a los colegios profesionales, que no a mucha gente les gusta porque a veces piensan que eso es como darle poder a los gremios. A mí no me da tanto susto eso, porque al fin y al cabo, ¿de qué manera organizas el poder si no es también generando limitaciones al poder, digamos, centralizado? Entonces esa era la pregunta que me había quedado en el tintero y la aclaración que me interesaba dar. Gracias, bien rápido. Sí, creo que obviamente Tomás de Aquino seculariza a Aristóteles, pero lo que quiero llamarte la atención en el fondo, y es como que el cambio que hace Maquiavelo, es que toda esa tradición aristotélica es basada en la armonía y en el final, y en el fondo la idea de que los medios y el fin están conectados y la acción virtuosa. Y todo lo que era conflicto y desorden era entendido como corrupción. Entonces la idea de que igual que Platón, la idea armónica de la República de los Guardianes, todo esto es una armonía de que todo el mundo está en su rol. Entonces si eres clase trabajadora, lo que tienes que hacer es producir y tú tienes que estar contento y hacerlo bien en el fondo, pero anda a salirte de ahí, o sea, imposible. Esa es la armonía y muy jerárquico todo. O sea, en el fondo, cada parte del cuerpo tiene un rol, pero tú no tienes la libertad de elegir de cambiarte en el fondo o de tener distintas jerarquías dentro del cuerpo. Y lo que trae Maquiavelo es el tema del conflicto, porque para él la idea de la separación entre de los pocos y los muchos es que el conflicto es productivo de la libertad. Entonces la idea es que las leyes, si son leyes que pasan sin conflicto, en general van a ser leyes que son opresoras del pueblo, porque el pueblo que no se levanta es un pueblo que está oprimido en el fondo, un pueblo que no alza la voz es un pueblo que realmente no tiene poder. Entonces al final lo que Maquiavelo dice, que desde la antigua Roma, la idea de que el pueblo tenía una institución y podía pelear institucionalmente, no en las calles, institucionalmente, es ahí donde las leyes se perfeccionan, porque si hay una ley que está haciéndose en el Congreso, y en el fondo una ley que va a ser, no sé, en contra de la gente común y corriente, y la gente común y corriente podría decir, oiga, no, esto no lo quiero así, obviamente la ley que va a salir de esa interacción va a ser una ley que realmente va a ser mucho más emancipatoria, y en el fondo más pro libertad que una ley que simplemente es decidida entre las élites, que una élite que pueda representar al pueblo, eso siempre ha sido, pero en el fondo son élites que negocian entre ellas mismas, en el fondo. Entonces, yo no tomo esa tradición porque es una tradición de armonía y paz. O sea, ya estamos en el acuerdo de paz. La pacificación de la Araucanía es la idea de la conquista de la Araucanía, y ojalá que nadie se levante y que estén todos mudos en el fondo.
Para Maquiavelo, es ser mudo y estar en silencio una forma de esclavitud, en el fondo. La idea es que la gente sea sujeto político y pueda manifestarse. Y claro, Condorcet, o sea, como digo, no puede ser más élite, pero la diferencia de la élite que trata de hablar por el pueblo es que él no trata de hablar por el pueblo. Él, de hecho, se basa en las asambleas locales espontáneas que nacieron durante la Revolución Francesa para, en el fondo, tener inputs de la sociedad. Entonces, él va a asambleas que ya existían, y de esas asambleas toma su modelo, en el fondo. Y él dice que lo que hay que crear es las instituciones, pero no hay que crear el resultado, porque tú esto es en contra de la democracia epistémica, la idea de que vamos a llegar a mejores soluciones. Yo nunca he dicho eso, y eso ningún demócrata realmente lo podría decir, porque no estamos seguros de eso. O sea, el resultado uno nunca sabe, va a ser más deliberativo, sí, va a ser más de empoderación del pueblo, sí, pero no se sabe a lo que se va a llegar. Entonces lo que él hace es como crear la infraestructura popular, pero no hay nada sustantivo en esa infraestructura. Entonces, claro, yo tampoco, no puedo ser más élite porque no tengo más tiempo, en el fondo, con todos los grados académicos, todo el rollo. Entonces, claro, yo también hablo por el pueblo, pero yo no trato. La idea es que yo trato de poner las herramientas para que la gente decida lo que quiera decidir. Entonces, para mí, una cosa que me preguntaron, ¿por qué tú no llegas y dices lo que debiera contener la Constitución? ¿Cómo debiera ser? Digo, porque yo no tengo, o sea, ¿quién soy yo para decir eso? La idea es que la gente se junte y de ahí va a salir algo mucho mejor de lo que yo puedo decir, porque muchas cabezas piensan mejor que una, simplemente. Y ese, un demócrata realmente comprometido es darle la infraestructura, el espacio al pueblo, para que la gente misma pueda decidir. Entonces, claro, las élites tienen un rol. Uno no puede decir que uno es anti-élite y cerrar esa puerta. Es que la élite tiene que hacer una canalización, tiene que apoyar, en el fondo, lo mismo que el rol que tiene el Partido Revolucionario. El partido que es revolucionario de verdad es realmente empoderar al pueblo y no decirle al pueblo lo que tiene que hacer. Y no, en el fondo, lo que pasó en la Unión Soviética, que al final los soviets simplemente afirmaban lo que le decían de arriba, y si no afirmaban no tenían trabajo, entonces, y los echaban del partido. Entonces, eso no es realmente la participación. Entonces, por eso creo que a uno puede ser de élite, pero uno también tiene un rol, y ese rol no puede ser como de padre, en el fondo, o de la jerarquía, el cerebro, que le dice a la gente lo que tiene que pensar, sino que realmente darle los espacios para que la gente piense por sí misma. Bueno, muchas gracias. Estamos en la hora, así que solamente voy a tomar 2 preguntas del público para Camila. La primera de Gonzalo Morgado dice, ¿cuán profundo debería ser el cambio de vida en la humanidad para poder acceder a las innovaciones democráticas que señala? ¿Por qué crees tú que al pueblo no le gusta ser molestado? Y la segunda pregunta de Camilo Garber dice, ¿cuál es el rol del saber experto en una república plebeya? ¿Son insumos o tienen un estatus epistémico privilegiado? En el fondo, ¿cómo interactúa la tecnocracia con la democracia en una república plebeya? Excelente pregunta, gracias. Gonzalo, mira, lo que yo propongo, claro, o sea, uno de los problemas en general de las teorías democráticas es que es toda una abstracción total, y obviamente que el pueblo tiene que estar en una revolución permanente. O sea, olvídate, la gente o sea, yo soy madre de 2 hijos, no tengo tiempo para mucho, en el fondo, tengo trabajo, uno tiene millones de cosas que hacer. Entonces, lo que yo propongo es que los cabildos, si uno lo va a integrar a la Constitución para una política ordinaria, no la constituyente, sino la ordinaria, es que estos cabildos se junten 3 o 4 veces al año en feriados nacionales. Entonces la idea es que no te interrumpa tu vida. La idea de que a ti vas a ir a juntarte con tus vecinos, que si lo haces 3 o 4 veces al año ya los vas a conocer. En el fondo son gente que quizás va a ser buena onda juntarse. Esa es la idea de que hay un incentivo, que a ti te van a pagar por tu día, que va a haber comida y que quizás va a terminar en una fiesta cívica. Y eso va a ser la idea de que no va a ser algo que te interrumpe, sino que va a ser algo que es esperado, que la gente va a querer participar, porque no te va a costar dinero y más encima te van a pagar. Esa sería la idea. Y tampoco sale tan caro porque son solamente 4 veces al año. Y la idea es que uno tenga tiempo entre una reunión y otra para poder pensar las distintas mociones y no votar, sin poder pensar y sin poder reflexionar, porque la discusión no solamente pasa en el cabildo, pasa en la opinión pública también. Entonces hay que darle un tiempo a las personas afuera y adentro del cabildo para poder pensar las cosas y quizás votar en contra de lo que votaron antes, en el fondo. Tiene que haber uno puede retractarse, en el fondo, y la idea es que uno tiene que compatibilizar este poder popular y estas reuniones con la vida ajetreada que uno lleva en el siglo XXI, o sea, o si no sería como la esclavitud, como decían los espartanos, la idea de que uno tiene que ir a la asamblea todos los días a firmar, en el fondo, lo que dicen las élites, y uno tiene que participar, y ese es el deber cívico. Yo no veo así, creo que tiene que haber un incentivo y tiene que ser algo que la gente quiera hacer.
Y el tema del rol de los expertos. Creo que los expertos, como digo, cada uno tiene un rol. Hoy día los expertos son los que manejan todo, porque hoy día estamos, por ejemplo, el tema económico. Y tengo muchos familiares que quizás están escuchando que son economistas, y claro, hay una idea de la economía como esta cosa técnica, que no tiene que estar fuera de la política. La economía ni siquiera es una ciencia, o sea, es una ciencia social, y por ende no es mucho ciencia, es algo que nosotros realmente estamos tratando de entender cómo funciona el sistema, y uno tiene ciertos lineamientos, pero uno no sabe lo que es verdad, uno sabe lo que funciona y lo que no funciona, no es una ciencia, no es una ciencia exacta. Entonces, por ende, hay expertos, pero esos expertos tienen que estar con una correa en el fondo, los expertos tienen que ser dirigidos. Los expertos no pueden hacer lo que ellos quieran hacer, y hoy día hacen lo que quieran hacer, o que los partidos políticos usan a los expertos, y dicen, ok, no es político, aquí está el experto, aquí se los llevo, y eso es lo único que hay que hacer. Entonces, uno de los ejemplos es las medidas de austeridad en Europa y de otras partes, que en el fondo es lo que hay que hacer, los expertos lo dicen, y da lo mismo que se va a empobrecer la mayoría de la gente, es lo que hay que hacer, porque si no la economía se va a la punta del cerro. Y claro, eso es algo que nosotros, es como casi como la Biblia, uno dice, ok, viene de los expertos este texto, y nos dicen, y uno, ¿qué vamos a hacer si yo no tengo idea de economía? Entonces, creo que una de las cosas que hay que hacer es como repolitizar las cosas que han sido naturalizadas, porque como decía bien Claudia al principio, la idea de que cuando uno acumula riquezas en una república o en un país, es porque hay leyes seguras. Y de hecho, la idea de que haya reglas estables del juego es lo básico para las inversiones. Entonces, la única forma de que haya acumulación de riqueza al nivel que hemos tenido en los últimos 30 años es gracias a las reglas del juego. Entonces hay que repolitizar las reglas del juego, hay que repolitizar la desigualdad. La desigualdad no es simplemente un número. En el fondo es un signo de corrupción, porque supuestamente la democracia es el gobierno de la mayoría, y si la mayoría se está empobreciendo, entonces la democracia no sirve. Y da lo mismo lo que el técnico económico diga. En el fondo los técnicos tienen que servir al pueblo en el sentido que tienen que informar, y tiene que haber un respeto por la ciencia, que hoy día no existe, o sea, se está debilitando mucho. Uno ve Estados Unidos, ve otras partes del mundo, en Chile igual, o sea, la idea estamos de vuelta con la cuarentena dinámica, o no sé cómo se llaman ahora, pero es completamente en contra de la ciencia. Entonces al final la política usa la ciencia, y la política está manejada por la oligarquía. Entonces al final creo que los expertos tienen que tener un rol trascendental, como hoy día, por ejemplo, el cambio climático. O sea, uno no puede no creerle a los expertos, uno no puede no firmar el tratado, porque va a ser malo para la inversión, porque la inversión es algo que está basado en una economía, que es una ciencia social, que en el fondo no tiene mucho de ciencia, y por ende tiene que ser entendida de otro punto de vista. No puede ser que vayamos a transar nuestro planeta por un tema de que nosotros creemos que la inversión no va a venir. Entonces creo que hay que darle un rol mucho más potente a los expertos, pero que los expertos no se manden solos. Bueno, porque finalmente son una elite también los expertos, y una herramienta de poder, el conocimiento. Así es. Quiero darle las gracias a Camila Vergara por habernos acompañado y habernos expuesto también sus argumentos, y los argumentos que expresan este libro. Reitero, el libro se llama República Plebeya, vale 5.000 pesos en la página web que yo les señalaba ahí, que se llama lacomunaconk.cl, y ahí lo pueden adquirir. Y también en otras plataformas como Busca Libre y en librerías está disponible. Muchas gracias a la profesora de la Facultad de Derecho, Carolina Bruna, y a todas las personas que participaron. Mis disculpas a quienes hicieron preguntas y no alcanzamos a responderlas. Será para otra oportunidad, y muchas gracias también a Mariana Ardiles, que ha estado en la producción de todo este evento y que ha hecho posible que lleguemos a tantas personas que nos han estado escuchando. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Claudia. Gracias por organizar. Gracias, sí. Gracias, Carolina, por tus comentarios. Gracias.